sé qué pasa, que está uno bien ahí, ahí abajo, y cuando llega el momento de subir, bueno, a mí me entra de todo. A mí me entra de todo. No puedo respirar, tengo ganas de ir al baño, la ropa no me encaja, y eso que yo miro cuidadosamente qué ropa me voy a poner, que no me incomode en ningún sentido. Que no me incomode. No quiero que me apriete, no quiero que sea transparente, porque esto es que yo quiero sentirme cómoda. Yo eso es algo que lo miro mucho porque no quiero que haya nada que me distraiga. Y si no estoy pensando en eso, mi cabecita tiene esa cosa de que puede estar pensando en otra cosa aunque esté hablando. Y hoy, bueno, voy a hablar de la vida de un hombre que caminó con Dios. Llevo meses con eso, ¿no? Son vidas de fe y hay que tener fe para caminar con Dios, como le pasó a Enoc. Sabemos poco de Enoc, pero Enoc dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y luego vemos un montón de gente que tuvo fe y caminó con Dios, aunque no siempre las cosas fuesen bien. Y es el caso de la historia que voy a contar, que yo creo que todos vais a saber, o la conocéis. Y voy a hablar de Oseas. ¿Qué caracteriza la vida de Oseas? A ver, ¿quién ha leído el libro de Oseas? Vamos a empezar por ahí. ¿Quién lo ha leído? Madre mía, qué poca gente lo ha leído. O yo, a ver, espera que me ponga las otras de lejos. A ver, ¿quién ha leído el libro de Oseas? Ah, vale, ahora veo un poco mejor, que el sol no me dejaba ver. Ya me estaba asustando, porque hay gente que digo que lleva muchos años como para no haber leído el libro de Oseas. Y si le tuvierais que poner un título, a ver, ¿qué título le pondríais? A ver, un valiente, así que lo recuerde de qué va el libro. ¿Qué título le pondríais? ¿Qué? Bueno, lo podemos ver negativamente o lo podemos ver con los ojos de Dios, ¿vale? Con los ojos de Dios, yo creo que Dios mira la vida de Oseas y es un libro que habla de fidelidad mutua. La fidelidad de Dios, que esa no es cuestionable, siempre está, no solo hacia Oseas, sino hacia un pueblo, y la fidelidad de alguien que lo tuvo todo en contra, pero sin embargo se mantuvo fiel, ¿vale? Que eso es muy difícil, es muy fácil decir, es muy fácil cantar, como hemos cantado, ya sé que viene el qué, y ¿os habéis fijado quién lo ha cantado? A ver, ¿quién ha cantado el rompimiento? Espera. Vale. Uy, hay gente que no ha cantado rompimiento. Allí detrás. Eso es que se ha fijado a lo mejor en la letra y le ha dado miedo, ¿vale? Porque parece que es muy movida, muy marchosa, pero hay que fijarse en lo que uno canta. En esta mañana yo siempre presto mucha atención a las letras. Para mí lo importante no es la música, sino las letras. Yo siempre me fijo mucho en las letras, ¿no? Y las letras pues han hablado todas de lo que Dios quiere hacer y de quién es Él, ¿no? De hecho, yo esta mañana, en mi tiempo devocional, estaba escuchando una alabanza que es una de adoración, de Toma tu lugar, que es Cuánto te amo, la de papá, ¿vale? Yo como con mi Padre Celestial me gusta estar, y la verdad es que creo que prácticamente siempre que la escucho, esa alabanza me transporta a los brazos de papá. No sé lo que pasa, no sé qué no es la canción, es la actitud de mi corazón, pero me identifico con la canción y me voy a los brazos de papá y pienso, aquí es donde mejor estoy. Veo los problemas, pero los veo de otra manera. Veo lo que pasa, pero lo veo de otra manera. Lo que me pase a mí, lo veo de otra manera, asombrosamente. Lo que me pasa a mí es como que ya no tiene importancia y no tiene valor. Pienso, con lo que Él ha hecho por mí, y además encima ahora estoy con Él, que es lo que más me engancha. Yo os animo, esto fuera de la predicación, os animo a buscar tiempos con Dios solo para estar con Él. Solo para estar con Él. Creo que es donde más cosas he entendido.
y donde más cosas he visto de mí y de Él, sin palabras entre Él y yo. Y eso es maravilloso. Y uno no se tiene que conformar con menos, porque cuando se conforma con menos, ¿qué nos pasa? Pues como le pasaba al pueblo de Israel. Y tenemos un pueblo en los tiempos de Oseas, una vez más, que estaba con los ritos cananeos, con los cultos, que habían borracheras, que habían cosas sexuales, que había de todo. Había de todo. Le toca vivir un tiempo, que luego cambia a prosperidad, que es un tiempo de un pueblo que buscaba donde no debía de buscar. Se habían olvidado, aquí viene un poquito, se habían olvidado de lo que les habían enseñado. Y uno puede decir, claro, si no lo has vivido, uno tiene derecho a tener su encuentro con Dios. Sin embargo, no es lo que la Biblia enseña. Y esto nos lo vamos a decir los papás. No es lo que la Biblia enseña. Los papás tenemos la obligación de transmitir la información correcta. Cierto es que nuestros hijos son libres para decidir, y de eso no se nos va a pedir cuenta, de su decisión. Se nos va a pedir cuenta de la transmisión que hemos hecho. Pero al pueblo de Israel le pasaba una cosa. ¿Quién ha jugado aquí el teléfono roto? A ver, ¿quién tiene tan mayor como para haber jugado el teléfono roto aquí? ¿Sabéis lo que era, no? Te decían una palabra aquí y había un círculo y el del final, y a ver quién lo había dicho bien, a ver dónde se había roto el oír bien. Pues es lo mismo que le pasaba al pueblo. En algún lugar de la historia, alguien empezaba a permitir deslices y a permitir cosas que Dios no quería. Y en este caso dice que hasta los sacerdotes. Los sacerdotes estaban de acuerdo, porque la mayoría de las veces los sacerdotes son los que tenían que dejar que entrasen al templo a ofrecer cosas a otros dioses que no era al único Dios, al gran yo soy. Es decir, los sacerdotes eran culpables. Y ahora este hombre, Oseas, resulta que Dios le hace vivir una situación que a nadie nos gustaría vivir, pero que le toca vivirla. A nadie le gustaría, yo creo que a nadie le gustaría. Nadie quiere pasar por algo así. Él se tiene que casar con alguien que era de corazón ramera, era adúltera, prostituta, todo lo que tú quieras, todo eso estaba en su corazón y todo eso hacía. Y es la forma en que Dios usa, porque aquí hay dos partes, y es la parte del profeta, y luego vamos a ver cómo también nos afecta a nosotros, y la parte del pueblo. Es la forma en la que Dios quiere que el profeta sepa lo que él siente por ese pueblo que está descarriado, que no quiere saber, bueno, sí quiere, de boquilla querían, pero sus hechos no. Sus hechos decían otra cosa, es decir, a ellos no les satisfacía el hecho de pedir algo a Dios y que Dios diera lo que necesitaban, no lo que ellos querían. De obedecer a Dios, de caminar con Dios. Eso no les satisfacía. Entonces, cuando algo no te satisface, tú buscas. Eso es así. El ser humano somos así. Hay la gente que le da por trabajar, hay la gente que le da por emborracharse, por drogarse, por mujeres, por hombres. Algunos les da por los juegos. Otros buscan satisfacerse en cosas que dices tú, pero ¿cómo puede ser? En comprar de una forma compulsiva. Hay gente que tiene que comprar de una forma... Es decir, cualquier cosa te satisface más que te satisface Dios. Es decir, dicen que las mujeres cuando están en depresión, para salir de la depresión, fíjate el San Benito que nos han puesto, hay que ir de compras. Es verdad que nos anima, ¿vale? Hay que reconocer que a nosotras eso nos suele animar. Nos vamos un día de compras y tal, y aunque no compremos, pero nos animamos. Y si compramos, aunque sean unos pendientes de €1, ya venimos la mar de felices. Es verdad. Pero eso no llena tu vida. Eso no llena tu vida. Y cuando no puedes evitar hacerlo, algo está funcionando mal, como pasaba ahí. Dios quiere que el profeta sepa lo que él está sintiendo, porque resulta que Dios, que ya iba de anticipado, estaba preparando a un pueblo que iba a ser la esposa, ¿no? Ellos y nosotros, escúchame, ellos y nosotros. Claro, que todos tenemos que
entrar en esa relación con Jesús. Creo que aquí todos hemos conocido la gracia. ¿Quién ha conocido la gracia? ¿Soy de los que somos graciosos o de los que creemos en el fondo que le estamos haciendo un favor a Dios? Menos mal que yo camino con Dios. Si no fuera por mí. Los hay, escúchame, los hay. Que hablas con ellos y no te lo dicen así y estás diciendo, nunca ha conocido que era pecador. Solo lo ha entrado aquí, pero nunca lo ha conocido. Algo que a mí me sorprendió mucho cuando yo conocí a Dios era encontrar gente que llevaba muchos años y no era libre, ¿no? Yo no era libre, pero había degustado un poco de la libertad porque había conocido la gracia y sabía que era inmerecida. Sabía que lo que Dios me ofrecía no era porque yo tuviese nada bueno, pero no porque me hubiese drogado, ni porque hubiese traficado, ni porque hubiese hecho cosas que no debía de hacer. Había intentado suicidarme. Todo eso eran daños colaterales, las consecuencias de lo que había en mi corazón. Mi corazón estaba lejos de Dios. Era un corazón rebelde, egoísta, independiente, lleno de miedos que además los escondía. Menudo trabajo que tenía yo, porque tenía que aparentar ser fuerte. Y eso cansa y es agotador. Pero tenía mis propios dioses. Tenía mis propios dioses a los que le rendía culto. La rebeldía había que cuidarla, la independencia más aún, porque a ver quién era el chulo que iba a venir a decirme a mí lo que yo tenía que hacer, a ver quién se atrevía. No, yo sabía muy bien lo que tenía que hacer y lo que yo quería para mi vida. Era mentira, pero yo hacía que los demás se lo creyeran. Y eran unos dioses y unos ídolos que habían en mi vida que cuando yo conocí a Dios, cuando yo tengo ese encuentro con Jesús, ese encuentro de amor con Él, donde yo me veo que no soy nada, que no hay nada en mí que merezca ser amado, cuando yo entiendo que Jesús se habría hecho hombre, habría caminado por la tierra y habría muerto en una cruz, aunque solo yo, escuchadme, a mí eso me rompió, aunque solo yo hubiese merecido que Él muriera por mí. Como era así de egoísta, pues yo pensaba que... Pero bueno, en ese caso me vino bien, porque así no tenía que hacer nada. Yo tenía mucho miedo cuando tomé esa decisión. No sabía qué iba a pasar al día siguiente. ¿Le sería fiel al día siguiente? ¿O saldría corriendo detrás de todo aquello que callaba todas las voces que habían dentro de mí? Todo el hambre y la sed que había. Cuando yo miraba a gente que hacían 5 años que habían salido del mundo de las drogas, que estaban caminando con Dios y ya lo estaban sirviendo, estaban ayudando, yo decía, ¿alguna vez mi vida será transformada como para eso? Porque yo ya había tomado la decisión, pero era una drogadicta. Esa era la realidad. Y mi problema, escúchame, mi problema no eran las drogas. Mi problema era yo. Era lo que había en mi corazón. Y eso yo lo sabía antes de conocer a Dios. Yo eso lo sabía. Ahora, ¿qué iba a pasar conmigo? Si yo era una persona que necesitaba saber qué iba a ocurrir si yo tomaba una decisión, porque me daba miedo que ocurriera algo que yo no podía controlar y no supiera responder. Entonces, como me daba miedo, yo necesitaba tener ese control sobre las decisiones que yo iba a tomar. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver? El pueblo de Israel era un pueblo incrédulo. Si el pueblo de Israel era infiel, es por incredulidad, no hay otra cosa. Oramos por gente, en la lista que tenemos de oración, una persona es que tiene migrañas porque tiene 2 hernias, ¿no? ¿Es así? Discales. ¿Vale? Y oramos por esa persona. Yo oro por las consecuencias que son las hernias, las migrañas,
pero oro porque Dios sane sus hernias. Si no, ¿sabe? No va a ocurrir nada. Es como tener problemas de estómago, que oren por ti y te vas, ya no te duele, no tienes ardor, pero a los 3 días se te ha olvidado y te vuelves a atracar de lo que no tienes que tomar, porque tu estómago es delicado. Esto es lo mismo. Es decir, no puedes orar por las consecuencias solo. Hay que llegar hasta la raíz. Y el pueblo de Israel era un pueblo infiel. ¿Por qué? Porque no depositaban su confianza en Dios. Lo depositaban en otras cosas, en otros dioses, en otros ritos que les daban una paz y una tranquilidad momentánea, pero que los ataba cada vez más. Y me gustaría leer, porque hay un capítulo que yo creo que es el capítulo para mí más clave, cuando dice, en el capítulo 11 de Oseas, dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿De dónde lo llamó? Para nosotros Egipto sabemos que representa nuestra vida antes de conocer a Dios. Ahora, si hemos crecido en la Iglesia, Egipto será el Egipto de nuestros padres, porque nosotros, aunque sea por conocimiento, y dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, no porque te vayas al mundo, te revuelques en el lodo con los cerdos y tomes una decisión. No está diciendo eso. En ningún momento la Biblia, en ningún momento la palabra de Dios anima a eso. Y yo cada vez me molesta más cuando oigo que dicen, bueno, se tienen que ir porque tienen que tener un encuentro con Dios. Eso es, os habéis tragado la mentira del diablo. Si se van será porque son rebeldes y no quieren creer a Dios. Pero no tenemos que verlo como algo normal. No es normal que nuestros hijos se vayan, como no era normal que el pueblo de Israel se olvidara de lo que Dios había hecho. Y Dios les dice, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, dice, tanto más se alejaba de mí. ¿A qué os recuerda eso? ¿No habéis tenido nunca la sensación de que Dios te llama o quiere algo de ti y tú te escondes de Él? No somos mejores que ellos. Seguimos teniendo ese problema de infidelidad, que cualquier cosa nos satisface más que Dios, pero es porque no hemos profundizado realmente. Dice, se alejaban de mí, a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso, es decir, como que se me hacía el distraído, enseñaba a andar al mismo Efraín. Él se empeñaba en enseñarlos a caminar con él, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Es una lectura que me conmueve porque yo me he visto tantas veces así, sabiendo que él estaba ahí, que me estaba cuidando, que me estaba enseñando, pero aún así yo quería lo momentáneo que yo pensaba que me daba la paz o que me hacía sentir bien, porque a veces uno busca su justicia, tu Dios se exalta por algo que ha pasado y tú te hablas y te tranquilizas y tengo razón. Y claro, y papá que te está enseñando a caminar te dice, pero no importa. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Tu orgullo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si yo estoy aquí hablando, no solo a vosotros, sino a la cámara, y me quedo en blanco? ¡Qué humillación! ¿Me va a convertir eso en menos mujer? ¿Me va a convertir en menos hija de Dios? No. Sencillamente me quedo en blanco y yo le digo, papá, ayúdame. Y si no, si hay algo que he aprendido con los años, es que me bajaría y diría, mirad, lo siento, no puedo continuar. ¿Me frustraría? Sí. ¿Dejaría que me hundiese? No. Intento pelear esas cosas que me alejan de Dios, porque decirle no lo hago es decir, no creo que tú puedas hacerlo. No creo que me puedas sostener. No creo que me puedas levantar si he pecado. Yo estuve mucho tiempo así, después de apartarme cuando volví. Pensaba que Él no me podía perdonar, hasta que Dios me dijo, quien no te perdonas eres tú, yo te he perdonado. Perdónate ya de una vez, ¿no eres más justa que yo? Y tuve que pedirle perdón y decidir vivir en esa verdad que Él me estaba diciendo.
No es fácil, pero tuve que decidir vivir en esa verdad, en la que Dios me estaba diciendo, porque si no, estaba poniendo a otro Dios en lugar de Él. Al Dios de la mentira, al Dios de la incredulidad, al Dios de la falta de perdón, de la culpa. Madre mía, en un momento el manojo de dioses que estaba poniendo en mi vida y yo no lo sabía. No lo sabía. Pero los ponía. A veces no le ponemos nombre porque, no, es que yo soy así. Mira, si hubierais sabido cómo era yo, aquí hay muy pocos, creo. No, hoy creo que no hay nadie que me haya conocido antes. Me ha conocido ir cambiando, pero no me ha conocido como yo era, antes de conocer a Dios. Sí, pero muy poco. De cómo yo era, muy poco, que ya lo escondía yo bien. ¿Vale? Entonces, claro, es verdad, yo lo escondía. No quería que la gente viera cómo era. Pensaba que si la gente veía cómo era, no me iban a querer. Ahora, ¿qué es lo que hacía? ¿Hacía algo para que la gente me quisiera? No. Al contrario, yo hacía cosas para que nadie se acercara a mí. No quería que nadie se acercase a mí. Porque además yo creía una mentira. Y la mentira era que si alguien me quería, sería capaz de traspasar esa barrera. Así que era una prueba sin que nadie lo supiese para los demás. Así que nadie era válido. Para mí nadie era válido. Porque nadie la pasaba. Así que a nadie le importaba. Pero me encontré con Dios. Y a Él no le importó las barreras que yo puse. A Él no le importó los ídolos que yo tenía. Me llamó de Egipto y yo decidí salir con Él al desierto. Y en el desierto a veces estuve en el oasis. Pero estuve más en desierto, puedo deciros que en mi vida, durante muchos años, yo estuve más en el desierto seco que en los oasis. Pero es lo que Dios usó para que yo entendiera que caminar con Él no tenía nada que ver con los sentimientos que me traicionaban, no tenía nada que ver con cómo fueran las cosas, sino con quién Él era. Él me había hecho entender, porque yo sé que eso no fui yo, Él me hizo entender que era decidir confiar en Él aunque no entendiera nada y aunque lo viera todo negro. Y yo soy de verlo negro, ¿vale? Melancólica, ya sabéis, negativa, todas esas cosas. Así que imaginaros la pelea que había de mi carne, de mi naturaleza, contra lo que Dios quería poner. Eso era una lucha de titanes. Yo no cambié ni medio pensamiento que no lo peleara con Dios, vamos, a muerte, para vergüenza mía lo digo, porque me aferraba a lo que me daba seguridad. Y eso era mi ídolo. Ellos lo hacían externos, tenían ídolos donde sacrificaban hasta los hijos. A ver, ¿quién de aquí sacrificaría un hijo a un ídolo? ¿Quién lo mataría? A ver, mamás o papás, ¿quién lo haría? ¿Seguro que no? Bueno, a lo mejor físicamente no lo hacéis, pero que sepáis que cada vez que habéis dicho pobre, lo que se pierde por ser cristiano o porque yo soy cristiana, lo estáis sacrificando a un ídolo. Aunque os suene fuerte, esa es la realidad. Hudson Taylor, sé que lo he dicho otras veces, pero es que me ha maravillado leerme a los misioneros. Hudson Taylor dijo: con Dios solo he tenido ganancias. Mujer muerta, porque estar en la China la enfermó y no comer bien la mató. Bebé que muere porque la mamá no tenía para darle leche de la desnutrición que tenía. Y murieron más hijos. ¿Qué persona dice eso si esa persona no está bien confiada en Dios? No he tenido pérdidas con Dios, solo ganancias. No tenía nunca dinero, le llegaba para... Dios lo sostenía por fe. ¿Sabes? Que su mujer se muera o enferme y su enfermedad se agrave porque se tuvieron que volver a Inglaterra y que se agrave su enfermedad porque no tenían. Entonces no habían antibióticos, no había nada. Y ella, que de ella se habla poco, ella le dijo: he rogado a Dios que tu fe, esa mujer me maravilla, como tengo ganas de conocerla en el cielo, porque yo le hubiera pegado una paliza. Le he rogado, es verdad, así en ese momento uno lo piensa, se está muriendo, te lo dejas aquí, te mueres de hambre. Y le dice: le ruego a Dios que tu fe no falte. Ya sabes que entre Dios y yo, le dice ella, no hay un velo, hay una buena relación.
y le he rogado que tu fe no falte. Algo así, ¿no? Lo he resumido. A ver qué mujer, yo no sé si le diría eso a Benja, pensando, tú te quedas aquí y mira, yo me muero para que tú te quedes y sigas sirviendo al Señor y aprendas. No lo sé, hay que verse en la situación, porque cuando Dios quiere cambiar y transformar nuestra vida, vivimos esas situaciones, y es lo que hizo con Oseas. Oseas, necesito que tengas el corazón que tengo yo por este pueblo, porque si no te vas a amargar. Te vas a amargar, porque igual hasta terminan matándote, pero tienes que amarlos como los amo yo. Así que te casas con una ramera que te es infiel, tienes varios hijos con ella que le ponen nombres que quieren decir el estado del pueblo de Dios en ese momento, y Oseas conecta con el corazón del Padre. Y al conectar con el corazón del Padre, escuchadme, no se desanima, no se hunde. El pueblo no podía quererlo, porque cuando uno dice la verdad en aquellos tiempos, y es ahora y tampoco, y la gente, pues hacemos lo que queremos, nada, que no. Y él no se desanima, del principio al final pone las palabras de Dios, que Dios pone en su boca, no las suaviza, que hay gente que muchas veces dice, ay, hay cosas que no se pueden decir más suaves, Hay cosas que no se pueden decir más suaves. Él no suaviza. El mensaje, tú ves, de los profetas es tal cual Dios se lo decía, sabiendo que Dios usa a la persona que ha escogido con su forma de hablar y de hacer, ¿vale? Eso no quiere decir que uno no tenga que cambiar, pero el mensaje que tenían los profetas en ese tiempo no solía ser muy agradable. Cuando tenían que hablar de parte de Dios para llamar la atención al pueblo, les estaba diciendo, mirad, si hacéis esto, os va a pasar esto. Y es así, le dice, no vais a volver a Egipto, no penséis que os vais a volver a Egipto donde estabais. Esto no habían estado en Egipto. Esto no habían estado en Egipto. Vais a estar peor, porque el rey de Asiria terminará siendo vuestro rey. Vais a estar peor si os empeñáis en seguir por ahí. Era una advertencia de Dios. ¿Qué Dios quería verlos atados? ¿Quería que estuvieran peor que antes? En alguna forma, el hecho de que los pincharan un poco y que Él lo permitiera era para que se volviesen a Él. Para que dijesen, Dios, ayúdanos. Perdónanos. No hemos querido saber nada de ti, te necesitamos. Y Dios estaba ahí, con los brazos abiertos. Yo lo he visto para mí, con los brazos abiertos. Pero tenían que caminar por ese desfiladero, unos y otros. Y ahora dice, bueno, ¿y qué tiene que ver? ¿El que habla aquí arriba es el profeta y vosotros sois el pueblo? Yo creo que en estos tiempos esto va para todos, porque tú eres el profeta de tu casa y de tu familia, el sacerdote, lo dice el Nuevo Testamento, no me lo estoy inventando yo, todos somos sacerdotes y debemos de decir lo que hay que decir, guste o no guste. Yo ya sabéis que cuando tengo que decir algo, si no es agradable, lo digo seria. Es que soy incapaz de sonreír y decirte, lo que has hecho está mal. No puedo. Me gustaría, entre lo tensa que me pone, quiero decir, la situación, ¿vale? Porque vas a meterte en la vida de alguien, y a mí que no me gustaba que se metieran en mi vida, pues tú fíjate, vas a meterte en la vida de alguien. Y lo que estás haciendo está mal. O lo que estás haciendo es por esto. No es porque tienes migrañas, lo estás haciendo porque tienes ahí 2 hernias. Y si esas hernias no dejas que Dios te las opere, olvídate que no vas a estar bien. Te van a desaparecer las migrañas y te va a aparecer algo peor. Olvídate. Y en esta mañana hemos cantado canciones, yo la del rompimiento, cuando dice lo que Dios va a hacer, nos va a romper y va a hacer, ¿qué es lo que va a hacer? Hacer muchas cosas, y van a venir milagros, todos queremos ver milagros, además se ha orado, yo digo, mira Señor, parece que se ha orado, y creo que la mayoría habéis orado por la incredulidad y por la fe. Y es que para dejar que Dios sobre en tu vida, tienes que decidir creerlo. No vas a ver, escúchame, no lo vas a ver si no te arriesgas, es decir, si no decides creerlo, no lo ves. Yo creo que Dios sanó a Benja ayer. Que ayer hizo un milagro. Os lo digo de verdad. Benja llevaba toda la semana
que se encontraba muy cansado. Claro, como no la cachacamos al estado en el que está, pero estaba más cansado que de costumbre. Como el otro día se torció el tobillo, luego lo llevaba hinchado, pues pensábamos que era de... Yo le dije, ves al médico a ver si va a ser un esguince. Pero resulta que ayer le ponen un gotero de... ¿Cómo se llama eso? Potasio. ¿Y tienes la bola esa allá en el pie? No la tienes, ¿no? Está mejor. No es que no le duela el tobillo porque se hizo daño, pero si se hubiera hecho un esguince, te digo yo que llevaba porque yo he tenido. ¿Vale? Entonces, cuando falta potasio, los pies se hinchan. Es un síntoma. Si ellos ayer se hubieran equivocado en la analítica y le ponen ese gotero de potasio, Benja hoy no estaba aquí porque le habían metido una sobredosis de potasio y habrían tenido que ponerle luego para quitarle el potasio. Se habría tenido que quedar. De un análisis a los otros, yo creo que Dios obró ahí. Creo que estuvisteis orando. Yo cuando entré a él, oré por él, salí, fui a casa a ducharme porque me dijeron que había tiempo y yo dije, voy a comer. No tenía hambre porque uno cuando está en esos momentos, ¿verdad que? Pero yo soy una persona que tiene algo muy claro. Para enfrentar una situación, yo tengo que estar bien con Dios, pero físicamente me tiene que acompañar, ¿vale? Yo, si tengo que estar en el hospital o tengo que ir a atención de lo que me puedan decir, yo tengo que estar bien. Así que yo fui y comí sin ganas y oré otra vez. Y cuando yo entré y hablé con él, yo le dije, yo mañana quedamos los dos, tú te vas, predicas igual, no suspendemos nada. Seguimos adelante, porque creo que uno tiene que estar en el lugar que le toca estar. No puede perder los papeles porque una cosa es que me dijeran, oye, que mañana por la mañana se muere. Pues casi que me quedo para despedirme de él, ¿vale? Vale, claro, me dicen eso y yo me quedo. Es así. Pero tampoco, si yo hubiera estado en el hospital, habría esperado que teniendo que predicar lo suspendiera y no viniera, aunque me encontrase muy mal. Creo que él debe de estar donde debe de estar y que el Hijo de Dios debe estar donde nos toca estar. Cuando atravesamos lo que atravesamos, ese es el momento. Y es la decisión, yo lo aprendí, es la decisión de un segundo. Yo me di cuenta que yo le daba mi cabeza y me ponía muy mal. Pero que cuando decidía, Señor, lo que tú quieras, era como de que de repente yo cambiaba. Y yo dije, ¿y esto qué es? Ah, eso era él. Porque había decidido, aunque no entendía y no veía, que iba a esperar a ver lo que él hacía. Oye, y que me empecé a enganchar a eso. Más que había estado enganchada a las drogas, porque yo no quería estar enganchada a las drogas, pero estaba. Pero, sin embargo, empecé a engancharme a lo que Dios hacía en mi vida y que luego me iba haciendo libre y que me ayudó a descubrir que detrás de muchas cosas que yo ponía, de muchas motivaciones, había otra cosa que era lo que las mantenía ahí y que eso me separaba de Dios y que cualquier cosa que me separa de Dios me hace ser infiel a Dios. Por eso él pone un ejemplo que toda pareja puede entender, que todo ser humano puede entender, porque aunque no tengas pareja, tú quieres serle fiel a tu pareja, si no eres un sinvergüenza y entonces no conoces a Dios, ¿vale? Pero si conoces a Dios, claro, no quieres serle infiel. Y si le eres infiel, y no estoy hablando en el terreno sexual, que siempre lo ponemos en eso, no, yo le puedo ser infiel a mi pareja porque quiero caminar en otra dirección y no estoy dispuesto a hacer concesiones con él. Sigo alimentando lo que yo soy, mi naturaleza, no lo que Dios ha dicho. Porque Dios dice muy claro, ya no somos dos, somos uno. Con dos cabezas, pero somos uno. Entonces, ¿qué pensamiento es el que tiene que prevalecer? ¿El de él o el mío? Yo creo que el de Dios. Creo que un matrimonio debe orar para saber lo que Dios quiere sobre cualquier situación. Y si uno de los dos está equivocado, el otro a lo mejor le toca mantenerse, siempre que no te vayan a hacer pecar, porque si te va a hacer pecar, yo le digo, peca tú. Yo no voy a pecar ni contra Dios ni contra nadie, aunque te enfades conmigo. Yo voy a seguir adelante en lo que tengo que hacer con Dios. Eso es algo que lo tengo claro. No porque sea mi marido yo me voy a tirar por un barranco. ¿Va a ser que no? No. La salvación es personal. Y es verdad que se pagan las consecuencias en el matrimonio de que uno tome malas decisiones. Por eso Dios quería preparar a la novia, ¿vale? Quería que su hijo, el día que sean las bodas del Cordero, pues la novia llegue radiante, ¿no? Llegue limpia, pero esa limpieza que no la da
esa limpieza que solo la puede dar Él, que sea un vestido único, que no hayan rotos ni jirones porque se haya enganchado por el camino. Quiero una novia radiante. El día que estemos ahí en las bodas del Cordero y vamos a pasar a ser uno ya definitivamente. Si ahora nos parece que somos uno, eso no se pueden imaginar lo que va a ser. Y vamos a ser uno con Él. Él es el novio y nosotros todos formamos el cuerpo de la novia. Y Dios quiere una novia radiante. No quiere nadie que esté por obligación. Él hizo una creación para que se relacionara con Él voluntariamente. Eso es algo que no hemos entendido. Pero las condiciones las pone Él. Nosotros no tenemos derecho a poner condiciones. La palabra de Dios lo dice. A mí eso me costó entenderlo, porque como era rebelde, eso yo no lo llevaba bien. Pero después de vivir muchas situaciones en las que mi yo era expuesto, entendí una cosa. Tenía que decidir creer a Dios y caminar con Él solo por quien era, aunque hubiese cosas que solo las iba a entender en el cielo. Decirlo es una cosa, tomar la decisión con Dios ya es un paso, vivirlo es otro. Y ahí me vinieron las situaciones en las que tenía que vivir lo que le había dicho a Dios que estaba dispuesto a vivir. Pero cada vez yo me doy cuenta que lo que Él quiere es que yo no me aparte de Él, que disfrute de Él aunque todo se desmorone, aunque no tenga dinero, aunque tenga deudas, aunque hayan problemas a mi alrededor, con mi marido, con mi mujer, con mis hijos, con la iglesia. Nosotros no solo tenemos nuestra vida, sino que está toda vuestra vida y aunque no lo creáis, nos sentimos como padres vuestros. Es la verdad. Puedo entender el corazón de Oseas, porque un día yo entendí el corazón de Moisés. Creo que Dios lo llevó donde lo llevó para que se pusiera delante de él y dijera, no acabes con este pueblo. Para que sintiese lo mismo que él sentía por el pueblo. Alguien que no se lo merecía, pero para entender la gracia debe ser así. Debo de entender que no me lo merezco y tengo que estar dispuesto a otorgarle esa gracia al otro. No se lo merece, pero es gracia. Ahora, ¿me deja eso ciega a mí con vosotros? No. Si hay algo que está mal en vuestra vida, ya sabéis que yo lo digo. A veces me callo y espero porque os doy un tiempo. Otras veces siento que llega el momento que tengo que trabajar. Y otras veces, aunque me preguntéis, siento que Dios me dice, cállate. Y me callo. Pero yo sufro porque me gustaría adelantaros el camino. Pero no puedo hacer un papel ni ocupar un lugar que le corresponde a Dios. Y eso el profeta lo sabía. Lo vivió en propia carne en su casa y supo trasladar ese amor. Fue un hombre fiel a Dios. Fiel a Dios. Yo quiero ser... Cada vez que leo esto me meto en problemas. Cada vez que leo la historia de la gente está así. Porque yo le digo, yo quiero ser así. Yo quería ser como Moisés, ponerme delante para que Dios no acabara con nadie. Quiero ser como Oseas. Que no me afecte la infidelidad y que siga hablando de la gracia de Dios, aun cuando me toca decir lo que me toque decir. Pero lo tengo que hacer en mi casa, lo tengo que aplicar en mi vida y lo tengo que aplicar en todos los lados. Y esto es para todo. Para mí la historia de Oseas, el libro de Oseas, es un libro de amor, de gracia y de fidelidad. La fidelidad de Dios hacia un pueblo que no se lo merece, la fidelidad de Dios con Oseas, con sostenerlo, aunque uno puede parecer, pues oye, con amigos así, mejor tener enemigos, porque con lo que te ha tocado vivir en tu casa, no. Tenía que formar el corazón de Oseas, tenía que formarlo. Y la fidelidad de este hombre a Dios, de este ministerio, que no se vuelve contra Dios y no se sale en ningún momento de su lugar. Y nosotros tenemos que ser en estos tiempos así. Vienen tiempos difíciles, muy difíciles, muchos, más de lo que nos pensamos. No sé si está bien que lo diga y lo recuerde, pero yo le había pedido tantas veces a Dios no vivir estos tiempos. No quería. Pero si Dios ha permitido que nazca en la época que he nacido es porque Él me va a sostener. Así que
confío en Él, no confío en mí. Porque si confío en mí, no voy a llegar. Si confío en mí, me esconderé, haré las cosas mal, tomaré malas decisiones y no haré lo que tenga que hacer ni con mi vida, ni con mi familia, ni con la iglesia. Es que afecta mucho y luego lo voy a tener que dar cuenta de Dios por todo. Y yo tengo que mantenerme firme, ocurra lo que ocurra. Yo ayer, con él allí, yo eso lo tenía claro. Yo tengo que estar firme, yo no me puedo permitir el empezar. Mi cabeza es de pensar malo, ¿vale? Y yo tonta no soy. La anemia que me dijeron que Benja tenía es una anemia que viene por una enfermedad si tú no estás sangrando. Pero yo dije, eso es una mentira, porque a él aún le faltan muchos años. Y ya está, y no hay más. Y entré, oré por él, y además ya sabéis que yo soy corta en las oraciones. Yo entré, oré por él, de una forma corta, me tiraron de allí, me fui, me duché, comí un poco y volví a esperar que me llamaran. Oré en casa también cuando fui y confié en Dios, en que Él sería por algo, porque a Él no se le escapa lo que nosotros vivimos, o vamos a hacer a Dios mentiroso. Entonces, no se le escapa, aunque tuviera una enfermedad, no se le escapa, ¿vale? Mi suegro murió de cáncer y enseñó cómo morir. Dejó un legado impresionante y no todo el mundo sabe hacerlo, ¿vale? ¿Por qué murió tan joven? Pues Dios lo sabe. A lo mejor algún día lo entenderemos. Pero es como sucedió. Y como suceden las cosas, y los hijos de Dios debemos de mantenernos fieles en nuestro lugar. Hemos cantado, ya sé que viene, ¿queremos que Dios nos rompa? A ver ahora, ¿queremos que Dios nos rompa? Ahora veo poco rompimiento, ¿eh? Porque sepas que si lo has cantado, le has dado permiso a Dios para que te rompa. No te quejes de los problemas que te vengan y de las cosas, porque Dios quiere romperte para hacerlo nuevo. Para poner, ¿qué quiere poner en su lugar? A Cristo. Donde está nuestra incredulidad, quiere poner a Cristo. Donde están nuestros miedos, quiere poner a Cristo. Donde está nuestro orgullo, quiere poner a Cristo y crucificarnos. Así que tenemos que prepararnos para lo que viene y no pensar que somos el ombligo del mundo. Dios quiere transformarte para que seas parte en lo que Él quiere hacer, no para que vivas bien y vivas en una mansión, ahí escondido. Para eso ya se te habría llevado al cielo. No, nos quiere transformar para que seamos luz y sal. Ahora, en estos momentos, que la gente está llena de miedo, yo hablo con la gente y la gente está llena de miedo. Yo lo único que temo es que nos vuelvan a encerrar. A mí me da pena pensar que hay gente que se pueda morir sin que alguien le dé la mano, porque no dejan entrar. Eso es inhumano. Eso es inhumano. Y yo estaría dispuesta a hacerlo, porque podría hablarle de Dios en esos momentos. Y es verdad que para morirse uno no necesita a nadie, pero es muy triste no poder despedirse de la gente que quieres. Y sin esperanza de lo que te espera al otro lado, porque nosotros tenemos esperanza, pero el mundo que no conoce a Dios no tiene esperanza. Y nos metemos en nuestra casa, engordamos como los cerdos para la matanza. Claro, es verdad, engordamos como los cerdos para la matanza. No, si Dios nos da gracia, es para darla. Recibiste la salvación, ofrécesela a otro. Dios hace cosas en tu vida que te ha librado. Yo siempre hablo de mi miedo, porque era la persona más miedosa que había. ¿Por qué? Porque cada vez que lo digo, estoy proclamando que Dios me ha hecho libre y puede ayudar a otro. Que era egoísta, mucho. He peleado y peleo contra mi egoísmo, mi comodidad y contra todo. Peleo, porque no quiero alimentar eso. Está en ti decir sí o no. Cuando dices sí, ¿sabes qué pasa? A tus cosas viejas, te llenas de ídolos. Cuando dices no, pones a Dios en su lugar. Que Dios os bendiga. Muchas gracias, Mariluz. Tengo que decirlo, ¿eh? Lo había pensado y luego se me olvidó. Me hubiera encantado que hoy tocase la canción que cantó cuando yo entré el año pasado, cuando nos hicisteis esa celebración sorpresa. Ha sido fiel. Si hay algo de lo que yo soy consciente es de que Dios es fiel.
fiel a mi vida, no porque me lo merezca, sino porque dijo: aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es lo que hace en mi vida pese a mí. Permitir cosas para que lo feo de mi corazón salga y yo pueda ser transformada. Muchas gracias nuevamente, Mariluz. Podemos tocar el mismo púlpito que convivimos juntos, si habían dudas. Es un texto tremendo, es un profeta excepcional. La vida cristiana no es fácil. Si quieres hacer la voluntad de Dios, será complicado. Cualquier otra cosa que te cuenten es mentira. Este es el caso de un profeta al que Dios le dice: cásate con una prostituta. No sé cómo se te queda el cuerpo, pero es la carta de presentación del libro. Un objetivo: enseñar, dar una enseñanza clara al pueblo. Pero al profeta le costó una vida de vergüenza. Le costó una vida de continua complicación familiar. Y todos los 14 capítulos de Oseas tienen que ver con ese desechar Dios a su pueblo, ese remarcar los pecados del pueblo. Y os voy a leer solo tres porciones, porque quiero dejarle material. Mariluz apenas tocó ningún pasaje. Yo voy a tocar poquito, muy poquito, y se lo vamos a dejar a Isabel Ortiz, que estará compartiendo sobre Oseas el miércoles. Dice el capítulo 6, y esto os va a sonar. El capítulo 6 de Oseas, bueno, espero que os suene. Dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Hay algunos que cantamos canciones y decimos: ¿será esto bíblico? No sé si os preguntáis si será de Dios, pero por lo menos, ¿será esto bíblico? ¿Se lo habrán sacado de algún lado de las Escrituras? Dice: porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. No nos apañará, hará un arreglito, sino que nos resucitará. Y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Esa es la tarea de los hijos y de las hijas de Dios. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Palabra profética que va a tener, podríamos decir, palabra positiva. De entre tanta caña, hay un momento aquí donde hay palabras de ánimo, palabras de consuelo, palabras de esperanza, pero que requieren un compromiso. La vida cristiana es una vida de lucha, es una vida, como he dicho siempre, de ir a contracorriente. Es una lucha de confiar en papá, sabiendo que Él tiene la última palabra de lo que nos pasa. Siempre, con nuestra vida, con nuestro trabajo, con nuestra economía, con todo lo que nos ocurre. Y dice, siguiente capítulo, primeros versículos también: mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entre el ladrón y el salteador despoja por fuera, y no consideran, atención por favor, y no consideran en su corazón que tengo memoria de toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Texto, profecía bendecida, profecía de restauración, pero cuidado que justo un capítulo más tarde Dios vuelve a decirnos: conozco tu pecado, sé lo que haces con tu tiempo, sé cuánto tiempo pasas jugando a las maquinitas, sé las películas que ves, sé cuánto tiempo pasas en oración, conozco tus pensamientos. Quiero terminar con el texto que Mariluz usó.
Cuando Israel era muchacho yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Esto puede ser una profecía muy clara concerniente a Jesucristo mismo. Recordáis que José tuvo que llevárselo a Egipto y de allí volvió. Pero esto ya quizás es más actual. Dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. Tremendas palabras que me recuerdan a Mateo 11:28. Si alguno está trabajado y cargado, venid a mí, vengamos a Jesús, porque su yugo es ligero, su carga es fácil. Es quizás es el lugar donde echar toda tu preocupación, todos los temores, los que lo tengáis de que estamos en un tiempo duro, sí, que van a venir tiempos malos, que sí, que se acerca la tribulación, que sí. Pero Dios dijo, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿A quién tenemos que temer? Es tiempo de acercarnos a Dios, porque Dios conoce cómo está nuestro corazón. Y yo creo que más que nunca vienen momentos de tener intimidad con Dios, de cambiar la religiosidad, de soltarla ya de una vez. Venir a los cultitos no te va a hacer salvo. Aparentar no te va a servir de nada ante Dios. Oseas fue un hombre de fe, un hombre que creyó a Dios, un hombre que no solo creyó a Dios, sino que estuvo dispuesto a confesar las palabras duras que Dios le daba a una nación que en el año 734 desaparecería. Samaria, Israel, las 10 tribus del norte. Ojalá en tu caso vengan tiempos de restauración. Y Dios quiere, Dios sé que quiere. Pero nos tenemos, creo que Andrés orando hablaba de eso, tenemos que disponer nuestro corazón en humildad. Tenemos que rendirnos delante de Dios y aceptar su palabra y corregirla, corregir nuestra actitud. Amén. Bien, pues muchas gracias, Mariluz, una vez más. ¿Qué os parece? Voy a haceros una pregunta. Esto no va para Ali, pero sí a los 40 ladrones. No sé quiénes son. No sé si tú eres uno de ellos, no lo sé. Un día te vas a morir con todas las riquezas de la cueva, posiblemente. Y la pregunta es, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Dónde? Muchos se ríen, pero a lo mejor son ladrones y no lo saben. Se puede ser ladrón de muchas cosas, ¿verdad, Adrián? Bien, la respuesta la Biblia nos la da. Nosotros que creemos en el Hijo de Dios podemos estar seguros de que nos llegue cuando nos llegue la hora, estaremos en el cielo. Si tú no estás seguro, pues, no sé, habla con un imán, un sacerdote, un pastor, habla con la Virgen María, yo qué sé, búscate la vida. Pero el único lugar donde encontrarás respuestas es en la Biblia. Y dicho esto, voy a pedir la ayuda de todo el mundo para recordarte algo muy importante, realmente importante, y es que tú vales mucho para Dios.